Sucedió apenas una semana después de que yo, siguiendo la propuesta de mi hijo y mi nuera, dejara atrás toda mi vida para mudarme con ellos. Acababa de terminar el velorio de mi esposo cuando mi nuera, Sofía, se me acercó con una sonrisa radiante que no encajaba en absoluto con el luto que nos rodeaba, y me lanzó unas palabras que resonaron en la sala como un trueno. Elena, por un instante, creyó haber oído mal. Jamás se le hubiera cruzado por la mente que, en la misma noche del funeral, le pedirían de manera tan abrupta que abandonara su propia casa. Mientras yo permanecía paralizada por la incredulidad, los padres de Sofía, con una expresión de total naturalidad, añadieron con frialdad: a partir de ahora, nosotros nos haremos cargo de esta casa. Por favor, junte sus cosas y váyase esta misma noche. La expresión en sus 4 rostros era la de quien cree estar ejecutando un acto de pura justicia, una especie de decreto inevitable. 50 años de recuerdos matrimoniales, los objetos personales de mi esposo, sus trajes, sus libros. Todo, absolutamente todo, era ahora propiedad de la casa, y me prohibieron llevarme nada. Sin embargo, una semana más tarde, el estruendoso rugido de una excavadora pesada acompañaría mi perfecta venganza, un acto que los dejaría a ellos completamente petrificados. Ni en sus sueños más salvajes podrían haber imaginado el as que yo tenía guardado bajo la manga. Mi nombre es Elena Rodríguez y tengo 68 años. Hace apenas unos días, un infarto fulminante me arrebató a Ricardo, mi amado esposo. Pasar la primera noche sola en esta casa, un hogar impregnado con 50 años de recuerdos compartidos, fue una experiencia de una soledad desgarradora. Pero a pesar del dolor, sentía un profundo orgullo. Había criado a mi hijo, Mateo, hasta convertirlo en un hombre de bien. Había cuidado de Ricardo durante su larga enfermedad, yo sola, sin jamás pedirles ayuda ni causarles la más mínima molestia a mi hijo y su esposa. Incluso en el barrio, la gente solía decir: Elena es una mujer admirable, una esposa de ley. Mateo, a sus 42 años, se había convertido en un hombre exitoso, gerente en una importante empresa multinacional. Su educación universitaria, que costó una fortuna, los gastos de su búsqueda laboral, los $300.000 que aportamos para su casamiento, la compra de su primer auto 0 kilómetro, el depósito para su departamento en Palermo. Y cada vez que venía de visita, siempre me aseguraba de darle algo de dinero, un regalito, como yo le decía. Gracias por todo, mamá. Por todo lo que haces por nosotros, solía decirme, con una gratitud que parecía sincera. En aquel entonces, mi hijo era un hombre agradecido. Su esposa, Sofía, al principio me pareció una mujer tímida y dulce. Cuando recién se casaron, me llamaba mamá, con un cariño que me hacía sentir que había ganado una hija. Yo la quería como si lo fuera, la trataba con el mismo afecto que a Mateo. Pero todo empezó a cambiar, sutilmente, cuando Ricardo enfermó. La actitud de Sofía se fue enfriando. Mamá, se te ve muy cansada con todo esto del cuidado de papá, me decía por teléfono, con una voz que pretendía ser compasiva, pero nunca, ni una sola vez, se ofreció a venir a darme una mano. Sus visitas se hicieron más cortas y espaciadas, venían, aceptaban el dinero que les ofrecía y se iban casi de inmediato. Las visitas de Ricardo al médico, las internaciones, las noches en vela a su lado, cuidándolo, todo lo hice yo, completamente sola. No quería ser una carga para ellos. Sos una mujer muy fuerte, mamá, me decía Sofía a veces, pero sus palabras sonaban huecas, como un comentario hecho al pasar sobre la vida de un extraño. No le di importancia. Un matrimonio joven tiene su propia vida, sus propios problemas. En el funeral de Ricardo, Sofía lloró, o al menos eso pareció. Descansa en paz, suegro, dijo, mientras se secaba lágrimas que no estoy segura de haber visto. Pero en un fugaz instante, mientras todos estaban distraídos por el dolor, me pareció ver una sonrisa ladina, casi imperceptible, en sus labios. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y ella, sobresaltada, recompuso su rostro de inmediato, volviendo a su expresión de tristeza y juntando las manos en señal de duelo. Sentí un escalofrío,
Una extraña sensación de que algo no estaba bien, pero lo descarté. No, Sofía no sería capaz de algo así, me dije. Debo haberlo imaginado, el cansancio me está jugando una mala pasada. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el sillón del living, frente a la foto de Ricardo. Ricardo, mi amor. Descansa. Gracias por 50 años maravillosos, susurré, y las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron sin control. Pero junto con el dolor, también sentía nacer una nueva determinación. A partir de ahora, tendría que ser fuerte y seguir adelante sola. En ese preciso momento, sonó el timbre. Eran pasadas las 8 de la noche. ¿Quién podría ser a estas horas? Sí. ¿Quién es? Pregunté, acercándome a la puerta. Somos los padres de Sofía. Ábranos, por favor, respondió una voz masculina. Me había encontrado con los padres de Sofía, Carlos y Marta González, en un par de ocasiones, pero nunca habían venido a mi casa. Abrí la puerta y allí estaban, de pie en el umbral. Detrás de ellos, Mateo y Sofía. La situación era extraña. Carlos hizo un gesto formal, inclinando la cabeza, pero su rostro era una máscara de tensión. Buenas noches, Elena. Sentimos la hora. Adelante, por favor, dije, haciéndolos pasar al living. ¿Sucede algo? ¿Hay algún problema con el funeral? Elena, tenemos que hablar de algo importante, dijo Marta, yendo directamente al grano. Ahora que Ricardo falleció, va a ser muy difícil para vos estar sola. Les agradezco la preocupación, pero voy a estar bien. Sé cuidarme, respondí, algo desconcertada. No, de ninguna manera, intervino Carlos. Una mujer de 68 años viviendo sola en una casa tan grande es un peligro. ¿Y si te pasa algo? Los vecinos también se preocuparían. Jamás había escuchado a un solo vecino expresar tal preocupación. De hecho, encontramos un geriátrico excelente para vos, soltó Sofía, sacando un folleto de su cartera. Se llama Hogar El Descanso. Tiene buenas instalaciones y... Un geriátrico, la palabra me dejó sin aire. Estaba perpleja. Sí, la soledad era dura, pero nunca había considerado esa opción. Mamá, es que nos preocupamos por vos, dijo Mateo, rompiendo por fin su silencio. Si te pasa algo estando sola, no vas a poder reaccionar. Pero si me siento perfectamente bien, todavía soy fuerte. Ahora estás bien, pero con los años te vas a ir cansando más y más, insistió Marta, con una urgencia que me pareció fingida. En el hogar vas a tener personal especializado y vas a poder socializar con gente de tu edad. Además, mantener esta casa es un trabajo enorme, añadió Carlos, mirando a su alrededor con aire de experto. El jardín, las reparaciones. Era cierto que eso me preocupaba, pero esta casa era el cofre de mis recuerdos con Ricardo. No podía simplemente abandonarla. Déjenme pensarlo un poco, pedí. Al oír mis palabras, la expresión de los cuatro se endureció al unísono. No hay tiempo para pensar, dijo Marta, tajante. De hecho, nosotros nos mudamos a esta casa mañana mismo. ¿Cómo dicen? Nosotros nos vamos a encargar de la casa a partir de ahora, continuó Carlos. Y vos, Elena, te vas a mudar al Hogar El Descanso. Esperen un momento, no entiendo nada de lo que está pasando. Mamá, ya está todo decidido. No te opongas ahora, nos complicarías las cosas, dijo Mateo, con una frialdad que me atravesó el corazón. Pero esta es mi casa. Mamá, no podés hacerte cargo sola, replicó Sofía. Mis padres van a vivir acá y la van a cuidar como se debe. Deberías estar agradecida, ¿no te parece? Mi cabeza daba vueltas. El funeral de mi esposo acababa de terminar y de repente, me estaban echando de mi propia casa. Junte sus cosas y váyase esta noche, sentenció Marta con una crueldad glacial. ¿Esta noche?
pero es muy repentino. Nosotros nos mudamos mañana, así que tiene que ser ahora. Y cuando digo sus cosas, me refiero solo a lo personal. La ropa y poco más. Todo lo que hay en la casa se queda. Todo. ¿Los muebles, la vajilla?, pregunté, incrédula. Todo es parte de la casa, dijo Sofía con una sonrisa helada. Ni siquiera las fotos de mi esposo. Eso también es de la casa, replicó Marta, cortante. No se puede llevar ningún recuerdo. Me puse de pie, temblando de rabia. Era una crueldad inhumana. Mateo, vos también pensás así. Mamá, no podés vivir atada al pasado, dijo mi hijo, y sus palabras fueron como puñales. Tenés que mirar para adelante. Llamar a mis 50 años de matrimonio el pasado. Quedé devastada. Al menos mi anillo de casada, supliqué. Era el anillo que Ricardo me había regalado, una joya preciosa. A ver, qué lindo, dijo Marta, y sin pedir permiso, me lo quitó del dedo. Me lo voy a quedar yo. No puede ser. Es mi anillo. Sería un desperdicio en tus manos. No podía creerlo. Robarme el anillo de bodas con total descaro. Che, qué buen traje este, exclamó Carlos, que ya estaba revisando el armario de Ricardo. Hecho a medida, ¿eh? Me queda perfecto y está como nuevo. Ver a ese hombre poniéndose la ropa de mi difunto esposo fue la humillación más grande de mi vida. Y este reloj debe valer una fortuna, continuó, tomando el reloj suizo que Ricardo tanto amaba. También me lo quedo. Carlos se fue apropiando de las pertenencias de mi esposo como si fueran suyas. ¿Dónde está la libreta de la jubilación?, preguntó Marta. ¿La libreta? A partir de ahora, la vamos a administrar nosotras. Son unos 160.000 pesos por mes, ¿no? Los vamos a cobrar en tu nombre. ¿Y cómo voy a vivir yo? Nosotros te pagaremos la cuota del hogar, no te preocupes, respondió. Miré a Mateo, buscando una pizca de apoyo, pero desvió la mirada. Mamá, danos la libreta, dijo Sofía, extendiendo la mano. Ya no necesitas preocuparte por el dinero. Sin darme tiempo a reaccionar, me quitaron la libreta de la jubilación y la tarjeta de débito. ¿Y qué hacemos con el altar?, preguntó Sofía, refiriéndose al pequeño rincón donde guardaba las fotos de Ricardo y sus padres. Es un estorbo. Tírenlo, dijo Marta sin pensarlo 2 veces. ¿Tirarlo? No pueden hacer eso. A nosotros no nos sirve para nada, secundó Carlos. Pero al menos déjenme llevarme los portarretratos. No. Deje todo acá. Ya nos encargaremos nosotros de deshacernos de eso. Me sentí completamente derrotada. La idea de que tiraran a la basura el único lugar que honraba la memoria de mi esposo me destrozó. Vamos, apúrese y junte sus cosas, me apuró Marta. Mañana tenemos que madrugar. Bajo la atenta mirada de mi hijo y mi nuera, metí algo de ropa interior y unas pocas prendas en una pequeña valija. 50 años de vida reducidos a una maleta de mano. Te llevo en el auto hasta el hogar, dijo Mateo, con una voz desprovista de toda emoción. El viaje fue en un silencio sepulcral, solo roto por él en un semáforo. Mamá, esto es por tu bien. ¿Por mi bien? Vivir sola es peligroso. ¿Echarme la calle para que tus suegros se muden a mi casa de inmediato es por mi bien? Llegamos al hogar El Descanso. Un ingreso a esas horas de la noche era inusual, pero al parecer ya los habían llamado. Una empleada nos recibió. Usted es la señora Rodríguez, ¿verdad? La acompaño a su habitación. Era un cuarto diminuto, de apenas 2 por 3 metros. La única ventana daba a un estacionamiento. Si necesita algo, no dude en llamar, dijo la empleada antes de irse y dejarme sola. Hace apenas unas horas estaba en mi casa, y ahora me encontraba en esta celda. Me senté en la cama y el llanto me ahogó. Ricardo,
perdóname. No pude proteger tus cosas, no pude proteger nuestros recuerdos. 50 años de matrimonio borrados de un plumazo en cuestión de horas. El amor por mi hijo, el cariño por mi nuera, había sido todo una ilusión. Pero junto con las lágrimas, empezó a crecer otro sentimiento dentro de mí. Era rabia. Y también la sensación de que estaba olvidando algo importante. A la mañana siguiente, mientras desayunaba la insípida comida del hogar, mi mente trabajaba a toda velocidad. Un pensamiento me asaltó: esa casa. ¿Era realmente de Ricardo? Recordaba que en la escritura figuraba su nombre, pero había una historia complicada detrás. Busqué en mi cartera. Había traído conmigo una carpeta con documentos importantes. Allí estaba, la escritura original del terreno. Al leerla detenidamente, vi que el propietario original era mi padre, Alberto Gutiérrez. De repente, lo recordé todo. Cuando nos casamos, mi padre nos cedió el terreno para que construyéramos nuestra casa. Por una cuestión de comodidad en los trámites de la época, la escritura se puso a nombre de Ricardo, pero la sucesión formal de mi padre nunca se había completado del todo. Eso significaba que, legalmente, la propiedad seguía siendo mía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Si eso era así. Me puse de pie. La batalla aún no había terminado. Mientras tanto, en mi casa, los padres de Sofía ya vivían como si fueran los dueños. ¡Qué alivio, che! Sin esa vieja acá, la casa respira otro aire, decía Marta mientras usaba mi vajilla de porcelana. Igual, todavía queda su olor. Habrá que llamar a una empresa de limpieza profunda con la jubilación de ella. Y estos muebles son viejísimos, se quejaba Carlos, recorriendo con desprecio los muebles que yo tanto quería. Vamos a cambiar todo. Con los ahorros de Elena, nos va a salir gratis. Vi unas antigüedades que tenía guardadas. Las podemos vender. Claro. Vendemos todo lo que tenga valor y compramos muebles nuevos. Planeaban vender incluso las piezas de colección que Ricardo había atesorado durante años. Hay que reconocer que Mateo es un buen pibe, comentó Carlos. Sí, nos quiere más a nosotros que a su propia madre, respondió Marta, y ambos rieron a carcajadas. Esa noche, Mateo y Sofía se unieron a ellos y brindaron con vino. Por nuestra nueva vida, exclamó Sofía, radiante. Y mamá va a estar segura en el geriátrico. Sí, al final lo aceptó sin problemas, dijo Mateo, con aire de satisfacción. Qué casa impresionante, dijo Carlos, mirando el techo. Con una buena reforma, va a quedar espectacular. Sí, y para eso tenemos la cuenta bancaria de tu suegra, que debe estar llena de plata. Estaban completamente confiados. Ni por un segundo se les cruzó por la cabeza que yo pudiera contraatacar. Al día siguiente, visité el estudio de abogados del doctor Ferreira, un amigo de mi padre de toda la vida. Doctor, necesito verlo con urgencia. Elena, ¿qué pasó? Se la ve muy alterada. Cuando le expliqué la situación, el rostro del doctor Ferreira se endureció. Esto es indignante. Pero con esta escritura, tenemos todas las de ganar. ¿De verdad? Vamos a verificarlo en el registro de la propiedad inmueble ahora mismo. El resultado de la investigación confirmó mis sospechas. Legalmente, el terreno era de mi propiedad. Y el edificio construido sobre él también podía ser transferido a mi nombre. Elena, este terreno es 100% suyo. Lo que significa que puede exigirles que desalojen la propiedad de inmediato. Y no solo eso, también puede venderla si así lo desea. Algo se encendió dentro de mí. Doctor, quiero actuar ya mismo. Entendido. Iniciaremos los trámites necesarios. Ese mismo día, contacté a un conocido empresario de la construcción, el señor Morales. Señor Morales, necesito que organice una demolición urgente. ¿Una demolición? Sí. Para el próximo lunes,
A primera hora de la mañana. ¿Y los ocupantes? Los trámites legales están en orden. No habrá ningún problema. El señor Morales me conocía desde hacía años y confiaba en mi palabra, así que no hizo más preguntas. De acuerdo, Elena. Voy a preparar las máquinas pesadas. Todo estaba listo. Solo quedaba esperar el día de la ejecución. Mi hijo, mi nuera y sus padres no sospechaban absolutamente nada. Estaban convencidos de que yo estaba recluida y vencida en aquel lúgubre hogar de ancianos. Disfrutaban de una cena de lujo en mi casa. Esta vajilla es de primera calidad, decía Marta, usando mis platos de porcelana inglesa. Era demasiado para Elena. Esta casa era muy oscura cuando vivía ella. Ahora va a tener más luz, comentaba Carlos. Era una parásita que vivía bien gracias a su marido. Los insultos no cesaban. Mañana vamos a ver muebles nuevos, planeaban. Sí, vamos a renovar todo. Se sentían los vencedores absolutos. Pero su victoria terminaría la mañana siguiente. El lunes por la mañana, yo esperaba a una distancia prudente del lugar. Mi corazón latía con una fuerza arrolladora, pero no era miedo. Era una mezcla de expectativa y euforia. Elena, está todo listo, me avisó el señor Morales por teléfono. Las máquinas están en posición. Gracias. Procedan, por favor. A las 10 en punto de la mañana, el motor de una excavadora gigante rugió, y el estruendo se extendió por todo el barrio. Dentro de la casa, los padres de Sofía aún estaban en pijama, desayunando tranquilamente. ¿Qué hacemos hoy?, preguntó Marta, sorbiendo su café. Vamos a presentarnos a los vecinos. Buena idea. Tienen que saber quiénes son los nuevos dueños. En ese momento, un ruido extraño llegó desde afuera. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Carlos, asomándose a la ventana. Una excavadora. ¿Por qué hay una máquina tan cerca? Será una obra en el barrio, dijo Marta, sin darle importancia. Pero el ruido se hacía cada vez más fuerte, más cercano. Y en el instante en que la garra de la excavadora tocó la pared exterior de la casa, un grito agudo escapó de la garganta de Marta. ¿Pero qué carajo está pasando?, gritó Carlos, corriendo hacia la puerta. Afuera, un equipo de obreros trabajaba metódicamente en la demolición. Esperen. ¿Qué están haciendo?, les gritó Carlos. Estamos demoliendo esta casa, señor. ¿Qué? ¿Pero no ven que hay gente adentro? El encargado nos dijo que el propietario ya estaba acá afuera, respondió el capataz. Es una orden de demolición oficial de la dueña, la señora Elena Rodríguez. Elena Rodríguez. Esa era la dueña anterior. Sí, ahora esta casa es nuestra, gritó Marta. Ante sus palabras, los obreros se miraron entre sí, confundidos. En ese momento, Mateo y Sofía llegaron corriendo, alarmados por el ruido. ¿Qué es este quilombo?, preguntó Mateo, pálido como un papel. Dicen que es una orden de tu mamá, exclamó Sofía, incrédula. Imposible. Los derechos de esta casa son míos, soy su hijo. Señor, esta es una demolición legal, ordenada por la propietaria. Tenemos todos los permisos necesarios, explicó el capataz. Fue entonces cuando una voz familiar resonó detrás de ellos. Buen trabajo, señores. Los cuatro se giraron bruscamente. Allí estaba yo, vestida con un elegante traje sastre, acompañada por el doctor Ferreira. Mamá. ¿Qué significa esto?, balbuceó Mateo, estupefacto. ¿Qué significa?, respondí con una sonrisa serena. Simplemente estoy demoliendo mi casa, que está en mi terreno. ¿Tu terreno?, preguntó Carlos, confundido. Esta casa es de Mateo. Lamento informarle que está equivocado, intervino el doctor Ferreira. Este terreno es propiedad legal de la señora Elena Rodríguez. Saqué la escritura de mi cartera. Aquí está la prueba.
Los rostros de los cuatro se volvieron lívidos al ver el documento. No. No puede ser, susurró Sofía con voz temblorosa. Mamá, tenemos que hablar, suplicó Mateo. ¿Hablar? Hace una semana, ustedes no quisieron escuchar ni una sola de mis palabras. ¿Quién fue el que me dijo que tenía que irme de inmediato? Mamá, eso fue. Lo siento, pero ya no hay nada que hablar, lo interrumpí. Hace una semana, cuando les rogué que me dejaran quedarme, ¿qué me dijeron? No vivas atada al pasado. Mirá para adelante. ¿Recuerdan? El rostro de Mateo se descompuso. Pues decidí seguir su consejo. Para mirar hacia adelante, voy a deshacerme de este terreno. El rugido de la excavadora volvió a sonar. Una de las paredes de la casa se derrumbó con un estrépito ensordecedor. «¡Paren!», gritó Carlos. «Nuestras cosas están adentro». «¿Sus cosas?», pregunté, ladeando la cabeza. «Pero si me dijeron que todo lo que estaba dentro de la casa pertenecía a la casa». El rostro de Marta se contrajo en una mueca de furia. «No fue eso lo que me dijeron ustedes cuando quise llevarme mis recuerdos. Pero también hay cosas nuestras». Señalé el reloj de lujo en la muñeca de Carlos. «Ese, por ejemplo, es el reloj de mi esposo, ¿no es así?». Carlos intentó ocultar el reloj instintivamente. Luego, mi mirada se posó en la mano de Marta. «Y ese es mi anillo de aniversario de bodas de plata». «Esto». «Eso es ser ladrones», dije con una voz clara y firme. «¿Quieren que llame a la policía?». Los cuatro retrocedieron, aterrados. La demolición continuaba. La pared del living se vino abajo, dejando la cocina a la vista. «Mamá, por favor», suplicó Mateo, cayendo de rodillas. «Estuvimos mal, lo reconocemos. Ahora que las cosas se ponen feas se arrepienten. ¿Y hace una semana, cuando yo les rogaba? Fue culpa de los padres de Sofía. ¿Ahora le echás la culpa a otros?». Sofía también se echó a llorar. «Suegra, por favor, perdónenos». Me reí. ¿Perdonarlos? ¿Por qué debería perdonarlos? ¿Por robar las pertenencias de mi difunto esposo? ¿Por quitarme mi jubilación? ¿Por pisotear mis recuerdos? ¿O por querer tirar a la basura las cenizas de Ricardo? No supieron qué responder. La garra de la excavadora destrozó el techo, y las tejas cayeron como una cascada. «Basta, por favor», gritó Marta, intentando abalanzarse sobre mí. En ese instante, un obrero corpulento se interpuso. «No se acerque más, señora. Es peligroso». Marta retrocedió, intimidada. «Esto es allanamiento de morada», señaló el doctor Ferreira con calma. «Necesitan que llamemos a la policía. O pueden retirarse ahora mismo. Eso sí, devolviendo antes las pertenencias de mi difunto esposo». A regañadientes, Carlos se quitó el reloj y Marta el anillo. Hay más cosas que se llevaron. El traje, las antigüedades. Quiero todo de vuelta. Ahora mismo. Los cuatro empezaron a revolver frenéticamente entre los escombros para rescatar lo que podían. Pero la demolición era implacable. «Apúrense», les gritó el capataz. «En media hora terminamos de tirar todo abajo». La imagen de ellos cuatro, desesperados, sacando mis cosas de entre las ruinas, era patética. «Mamá, ¿con esto estás contenta?», me espetó Mateo, entregándome el último objeto. «Contenta. No estoy contenta. Esto es simplemente la consecuencia de sus actos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ahora?». «Eso ya no es asunto mío», respondí con frialdad. «Recuerden las palabras que ustedes mismos me dijeron». La última teja cayó. La casa en la que habíamos vivido durante 50 años quedó reducida a un solar vacío. «Terminamos», informó el capataz. «Muchas gracias», le dije a él y a su equipo. Los cuatro miraban el terreno baldío,
atónitos. La casa en la que habían dormido la noche anterior había desaparecido. «Mamá, soy tu hijo», fue el último y desesperado argumento de Mateo. «¿Y eso qué significa? ¿Que tengo que perdonarte cualquier cosa que me hagas?» Mateo no supo qué decir. «No vuelvan a buscarme nunca más». Me di media vuelta y me alejé sin mirar atrás. Una semana después de la demolición, me reuní con el señor Morales, que ahora actuaba como mi agente inmobiliario. «Elena, por este terreno, en esta ubicación, podemos sacar unos $300.000, fácil». El terreno baldío se vendería por un precio mucho mayor de lo que había imaginado. Está cerca del centro, a 5 minutos de la estación de subte. Ya hay varios desarrolladores interesados. Excelente. Dejó todo en sus manos. Los trámites avanzaron rápidamente, y un mes después, la venta se concretó. $300.000 fueron transferidos a mi cuenta bancaria. Con ese dinero, me mudé a Residencial La Arboleda, un hogar para mayores de lujo en Pilar. No tenía punto de comparación con el lúgubre Hogar El Descanso. «Señora Rodríguez, bienvenida. Le mostraré su apartamento». Era una suite espaciosa y luminosa. Desde el balcón, se veía un jardín espectacular. Tenía una cocina completa, parecía un departamento de lujo. «Las comidas se sirven en nuestro restaurante, en formato buffet», me explicó el director. «También tenemos piscina, gimnasio y una gran variedad de talleres culturales». Decidí inscribirme en el taller de pintura. Era la primera vez en mi vida que me dedicaba a un pasatiempo de forma seria. «Elena, qué bien pinta usted», me felicitó el profesor. «Gracias, estoy disfrutando muchísimo». Los demás residentes eran personas educadas y cultas, y las conversaciones diarias eran estimulantes. «¿Y usted, Elena, de dónde viene?», me preguntaban. «Vivía por acá cerca», respondía yo, sin entrar en detalles. Todos me acogieron con una calidez genuina. Mis días se llenaron de una nueva rutina: paseos por el jardín por la mañana, taller de pintura, tardes de lectura y charlas con amigos, y noches con cenas deliciosas. Jamás imaginé que podría vivir días tan plenos. «Elena, qué contenta se la ve hoy», me dijo mi vecina, la señora de Sáenz. «Es que cada día es una nueva aventura para mí». Me alegro mucho. A nuestra edad, empezar algo nuevo requiere coraje. «Pero valió la pena tener ese coraje», respondí, y lo sentía desde lo más profundo de mi ser. Valió la pena tener el coraje de contraatacar. Un día, mientras leía en el lobby de la residencia, la recepcionista se me acercó. «Señora Rodríguez, tiene una llamada». «¿Quién podría ser?» «Solo el doctor Ferreira tenía este número». «Hola». «Mamá», era la voz de Mateo. «¿Cómo conseguiste este número? ¿Qué querés?» «Mamá, necesito hablar con vos». «No tenemos nada de qué hablar. Por favor». «Estamos viviendo de prestado en la casa de unos parientes, pero ya nos están por echar». «Claro. Perder la casa de un día para otro debe ser complicado». «Qué lástima». «Mamá, ¿no podrías ayudarnos con un poco de plata? Aunque sea para el depósito de un alquiler». Su voz sonaba desesperada. Pero mi corazón no se conmovió. «Mateo, ¿vos te acordás de lo que me dijiste?» «¿De qué?» «Mirá para adelante». «¿Te suena?» «Mamá, eso fue». «Yo estoy haciendo exactamente eso. Estoy mirando para adelante, así que no me interesa involucrarme con el pasado. No podés hacernos esto. Además, ya sos un hombre grande. Sería hora de que te independices y te hagas cargo de tu vida, ¿no te parece?» «Adiós, Mateo». Corté la llamada. No tenía intención de volver a tener contacto con ellos nunca más. Hubo un par de llamadas más en los días siguientes, pero las ignoré todas. Finalmente, le pedí al doctor
Ferreira que iniciara los trámites para una orden de restricción. Elena, con esto, el vínculo se ha roto por completo, me dijo. Sí, respondí. Finalmente, soy libre. Había conseguido mi verdadera libertad. 6 meses después, una de mis obras ganó un premio en la exposición del taller de pintura. Felicitaciones, Elena, me decían todos, celebrando conmigo. Muchas gracias. A mis 68 años, era el primer premio que ganaba en mi vida. No sabía que existía una alegría tan pura. En la ceremonia de premiación, di un breve discurso. La vida nos demuestra que nunca es tarde para aceptar nuevos desafíos. Un aplauso resonó en la sala. Yo misma no lo sabía hasta hace poco. Pero si uno se atreve a dar un paso adelante, un nuevo mundo se abre ante nosotros. Esas palabras también iban dirigidas a mi yo del pasado. Esa noche, desde mi balcón, mirando el jardín iluminado, reflexioné. Si no hubiera contraatacado, probablemente estaría pasando mis últimos días en esa miserable residencia, despojada de mi jubilación y de mi dignidad. Pero luché. Defendí mis derechos por la vía legal y justa. El hecho de que alguien sea de tu familia no le da derecho a maltratarte. Incluso si hay un lazo de sangre, si no hay respeto, no es una verdadera familia. Hablé con la foto de Ricardo, esa que el doctor Ferreira había recuperado de manos de mi hijo. ¿Hice lo correcto, Ricardo? Me pareció que, en la foto, mi esposo me sonreía. Gracias. Gracias a vos, pude empezar una nueva vida. El cielo estaba lleno de estrellas. Decidí que, de ahora en adelante, viviría a mi manera. A la mañana siguiente, en el taller, comencé una nueva obra. El tema, renacimiento. De unas ruinas, florecía una hermosa flor. Era exactamente como me sentía. ¡Qué cuadro más hermoso, Elena!, me dijo una compañera. Gracias, respondí con una sonrisa. Está basado en una experiencia personal. La vida te da segundas oportunidades. Incluso a los 68 años, no es demasiado tarde. Yo misma soy la prueba viviente de ello. Lo importante es proteger la propia dignidad. Cuando te tratan de forma inhumana, hay que tener el coraje de levantarse. Hay que saber que existen herramientas legales y usarlas. Y sobre todo, no hay que permitir que la palabra familia se use como excusa para el abuso. Porque la verdadera familia, incluso con lazos de sangre, se construye sobre el respeto mutuo. El atardecer teñía el jardín de colores cálidos. Mañana comenzaría un nuevo día. Esta era la verdadera libertad que yo,